Lunes 17 de febrero de 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Un testigo que se desempeñó como mensajero de Pamela Martínez, investigada en el caso Sobornos, confirmó que se realizó un depósito de $6.000 para el expresidente Rafael Correa. Entre tanto, la defensa de los procesados cuestiona los informes de peritos de la Policía Nacional. Luego de 4 días y una vez resuelta la recusación presentada en contra del tribunal, se reinstaló la audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. Y como el último día, este lunes, se caracterizó porque peritos de la Policía Nacional solicitados por la Fiscalía General del Estado rindieron su testimonio de forma reservada. Mediante comunicado, la Fiscalía informó que uno de los expertos encontró correos en los computadores incautados en un estudio jurídico del cual sería socio Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, entre otra información, contratos de una empresa de Pedro B., uno de los investigados por cohecho, y otro de la empresa que manejaba Pamela Martínez, lo que fue rechazado por María del Mar Gallegos, abogada de Mera. Falso de falsedad absoluta. Realmente lo que se presentaron fueron 2 computadoras, la P02 y la P05, que Fiscalía intentó confundir al tribunal diciendo que eran las 2 computadoras del estudio jurídico Romero Menéndez de Guayaquil del señor Alexis Mera. Sin embargo, no descartó la existencia de los contratos, al tiempo de cuestionar la cadena de custodia en los equipos incautados en el estudio jurídico. Sí existen esos contratos y fueron presentados, pero eso fue extraído de la computadora P05 o de la evidencia P05, de la cual no fue extraída de Romero Menéndez. Sustento en el cual se basa la defensa del exministro Walter Solís para deslegitimar el trabajo de los peritos. Los peritos presentados como testigos de parte de la Fiscalía General del Estado no se encuentran acreditados al Consejo de la Judicatura a la fecha de sus experticias, lo cual invalida a este testigo y a su informe. Más que la toma de testimonio se desarrolle de forma reservada sin público, no estaría escondiendo nada. De hecho, cuando hay correos que se refieren a personas particulares, tiene que darse esa conducta. Pero lo que sí llama la atención es que fueron correos que ya publicaron los medios de comunicación. No sé en definitiva el tribunal mismo cómo va a salir dando la valoración a la posición de Fiscalía cuando las defensas técnicas estamos desvirtuando. Otro de los testigos fue Cristian P., quien se desempeñó como auxiliar de servicios y mensajería de Pamela Martínez. Confirmó que Laura Terán también le daba órdenes y que pudo evidenciar facturas en blanco con el sello de la empresa que manejaba Pamela Martínez para Odebrecht. Además, que efectuó un depósito de $6.000 para el expresidente Rafael Correa. Informó Héctor Romero. Atención, la Interpol negó la solicitud de Ecuador de incluir a Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública del Correísmo, en su lista de difusión roja. El organismo se basó en un artículo que le prohíbe intervenir en asuntos de carácter político y militar. Alvarado está siendo juzgado en ausencia en el caso Sobornos. Y el líder indígena Jaime Vargas insiste en autocalificarse como el segundo presidente del Ecuador, lo que es criticado por autoridades nacionales y legisladores. Ser expulsado de Guatemala, el líder indígena Jaime Vargas está en el país, en donde reiteró sus polémicas declaraciones al autocalificarse como segundo mandatario del Ecuador, y explica por qué. Yo puedo decir, yo sé, primer presidente, ¿quién es? ¿Quién es? Lenín Moreno. ¿Ya? Y el segundo presidente aquí en el Ecuador, ¿quién es? El Estado Plurinacional. Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. Pero las leyes ecuatorianas no concuerdan con lo dicho por Vargas. Según el artículo 141 de la Constitución, se reconoce al presidente de la República como titular de la función ejecutiva y por debajo de este a su vicepresidente. La autoridad indígena tiene competencias, pero en sus jurisdicciones, es decir, en sus propios territorios, pero solamente para ejercer la justicia indígena, siempre y cuando se enmarquen los lineamientos constitucionales. Yo creo que el señor está totalmente desubicado y espero que el gobierno le ponga
ponga en su punto, porque nadie puede arrogarse funciones. Una declaración totalmente inadecuada, no puede eso confundirse con otros niveles de autoridad y de jerarquías que están determinados. Y es así que para la lectura de los legisladores, lo dicho por Vargas tendría que ver con sus aspiraciones electorales. Este tipo de dislates son los que le hacen perder credibilidad al movimiento indígena. Me parece a mí que si es que ellos tienen realmente intereses de ser partícipes de una contienda electoral, tienen que meditar bien sobre su desempeño para que éstas no se contrarresten ni se contrapongan con sus expectativas. Jaime Vargas saltó a la palestra pública tras liderar la manifestación indígena del pasado mes de octubre, la cual se cuestiona por su grado de violencia, por lo cual es investigado en Fiscalía por el supuesto delito de subversión, informó Carolina Basante. En un balance de su reciente visita a los Estados Unidos, el presidente Lenín Moreno manifestó que existe un compromiso de un acuerdo comercial y que se prevé más financiamiento por parte del Banco Mundial al país para acelerar la inversión e infraestructura. Luego de su visita a los Estados Unidos, en la que el presidente Lenín Moreno se reunió con su homólogo Donald Trump, el primer mandatario anunció que existe el compromiso de un acuerdo comercial. Hay buena predisposición por parte de ambos países. Yo creo pues que el diálogo llevará en algún momento, ojalá temprano, por el beneficio que eso representa, a un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial. En materia económica, para el mes de marzo está previsto un desembolso de $300 millones del Banco Mundial, pero se prevé que la cifra se incremente. Así lo anunció el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Simple y llanamente porque queremos acelerar los programas de inversión, de infraestructura y también enfocados en las personas más pobres. La cifra exacta del incremento de ese desembolso la definirá el directorio del Banco Mundial en los próximos días. Además, Ecuador busca que millones de dólares sean invertidos en proyectos por la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional. Su presidente visitará el país en el mes de abril. Se han unificado en un solo fondo que es de esta nueva organización y que tiene cerca de $60.000 millones de recursos para inversión. Durante el transcurso de esta y la próxima semana enviaremos un listado de proyectos elegibles para que se pueda volcar esa inversión hacia el Ecuador en participación del sector privado y también de alianzas público-privadas. En el ámbito de seguridad, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, destacó que Estados Unidos aceptó la estrategia presentada por Ecuador sobre seguridad nacional. Además, se realiza la capacitación a 500 miembros policiales. El primer grupo de policías graduados de este año, el día viernes, en Cuántico. También se selló un acuerdo para la creación de una unidad para combatir el lavado de activos y corrupción. Ya está conformada tanto por la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero. Otro de los puntos es que se brindará capacitación en ciberseguridad y se mantendrá el apoyo del avión P-3 para la exploración aeromarítima. Informó Priscila Cadena. La posibilidad de un acuerdo comercial con Estados Unidos genera gran expectativa en la Asamblea Nacional, en donde varios sectores se muestran abiertos a dar su voto para autorizar el eventual tratado entre Ecuador y la Unión Americana. La visita del presidente ecuatoriano Lenín Moreno a su homólogo estadounidense Donald Trump fue bien visto por gran parte de la legislatura. Las diversas bancadas, a excepción del ala correísta, calificaron como positivo el acercamiento con la potencia mundial, que viene siendo nuestro principal socio comercial. Para nosotros esto representa un mercado extremadamente importante. Tras el anuncio de un posible acuerdo comercial que eventualmente deberá ser autorizado por los parlamentos de ambas naciones, aquí en la Asamblea hay predisposición para que se efectúe. Y esta vez hay una oportunidad y podemos llevar al país hacia allá en buena hora. Nosotros tenemos desventajas frente a nuestros vecinos como Colombia y Perú al no poder exportar nuestros productos con facilidad. Pero además del tema comercial, también hay expectativas sobre los aspectos de seguridad que puedan beneficiar al país. A efectos de tener mayor conocimiento en cuanto a las investigaciones, por ejemplo, de las redes delictivas internacionales. Es sumamente necesario e importante. Con estas perspectivas, aunque el oficialismo está debilitado en el Pleno, no habría inconveniente en concretar los votos para autorizar el acuerdo. Claro que consolidar esto tomará tiempo. Lo que esperamos es que el tiempo no sea prolongado y que logre concretarse todas estas expectativas. Para el mes de abril se espera la visita de un grupo de congresistas estadounidenses a Ecuador para avanzar en el proceso de negociación de los acuerdos, informó Carolina Basante.
El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín anunció que en su viaje a los Estados Unidos entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, información que no fue considerada en el informe final del organismo sobre las protestas del mes de octubre pasado. Durante su visita a los Estados Unidos, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y el canciller José Valencia se reunieron en Washington con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, con el fin de aclarar y complementar información sobre las protestas de octubre. Según Jarrín, se entregó al organismo documentación que no fue considerada en el informe. No se destacaba la trascendencia, la gravedad de haber atacado a un cuartel, de haber destruido equipamiento militar, la gravedad que significa el tratar de quebrantar el orden constitucional. Se cumple un mes de que la CIDH emitió un informe con 11 recomendaciones al Estado ecuatoriano, en el que cuestionó a la policía y Fuerzas Armadas por el uso de la fuerza. El ministro Jarrín defendió la actuación de los uniformados en el marco de las movilizaciones. El único procedimiento político e instrumental para proteger los derechos humanos es la vigencia de la democracia. Por eso se protege la democracia. Eso es lo que hicimos en la crisis de octubre, que no es un paro de octubre, es una crisis lo que se vivió en el mes de octubre. El gobierno ya había anunciado que planteará revisar los procedimientos del organismo internacional, pese a que por invitación del Estado ecuatoriano, una delegación de la CIDH visitó el país para recabar información sobre los acontecimientos de octubre. Pero ese informe no reúne la información fidedigna de diversos sectores y del sector oficial. Estas declaraciones las realizó el ministro en Quito la mañana de este lunes, en un evento sobre la Convención de Respuesta a Emergencias Químicas, en la que participaron representantes de varios países. Informó Priscila Cadena. El gobierno indicó que 5 de los 9 ecuatorianos residentes en Wuhan, ciudad en alerta por el COVID-19, serán evacuados hacia Ucrania. Ante la noticia, los familiares de los compatriotas se mostraron satisfechos. El anuncio de que 5 de 9 estudiantes que se encuentran en Wuhan, ciudad china que fue el epicentro del COVID-19, conocido anteriormente como coronavirus, serán evacuados hacia Ucrania por un avión de esa misma nación, fue anunciado por el canciller del Ecuador, José Valencia, y por el propio presidente de la República, Lenín Moreno. Conseguimos que el presidente ucraniano, el señor Vladimir Zelensky, pues él nos ayude, nos colabora. Un avión ucraniano evacuará a 5 de nuestros estudiantes. Los otros han decidido permanecer allí y acogerse a los protocolos de cuarentena que tiene la China. El avión que trasladará a los estudiantes, afirmaron, saldrá de Wuhan el próximo 19 de febrero. Una vez llegue a Ucrania, cumplirán los protocolos de seguridad adoptados por ese país. Los estudiantes han llenado todos los requisitos, los requerimientos sanitarios, administrativos, logísticos, migratorios, han firmado todos los papeles mediante los cuales ellos hacen el descargo correspondiente, porque ellos son quienes están tomando la decisión de voluntariamente salir de Wuhan. Javier Hermosa, quien es padre de una de las personas que serán evacuadas, se muestra satisfecho por la gestión diplomática llevada adelante por Ecuador. Él, junto a otros familiares de quienes hoy buscan regresar de Wuhan, exigieron al gobierno nacional a inicios de febrero la repatriación de los estudiantes. Nuestro problema era ¿no? Que tenemos miedo de que se contagie, entonces tenemos que sacarle de cualquier manera. Por eso pedimos que el gobierno ecuatoriano nos ayude para poder extraerles. Así también mencionó del por qué otros ecuatorianos que se encuentran en esa ciudad china han decidido permanecer en cuarentena dentro de ese país. Lo que pasa es que muchas de estas personas trabajan allá y temen perder tanto sus visas cuanto sus empleos. Entonces ese es el motivo que les lleva a quedarse ahí, no importa las circunstancias. Mientras esto pasa al otro lado del mundo, las autoridades de salud nacionales ratificaron que Ecuador estaría preparado para una eventual llegada del COVID-19. Afirmaron que se siguen ejecutando todos los protocolos de seguridad en torno a la prevención de casos que pudieran darse en el país. Seguimos haciendo contención en lo que son las puertas de entrada, en los puertos, aeropuertos y en las zonas de frontera. Estamos con los equipos, con toda la capacidad instalada, con los profesionales preparados. En ese sentido, estamos totalmente preparados. Según confirmó la Cancillería, si bien hoy se concreta la repatriación de los jóvenes ecuatorianos, estos ya venían trabajando desde hace algún tiempo en la forma de sacarlos de esa ciudad. Incluso se habría explorado la manera de que salgan por vía terrestre hacia algún punto en la misma China para que de ahí se los pueda trasladar a otro país. A pesar de ello, ninguna de esas alternativas se lograron ejecutar.
informó Javier Rosero. Mientras que 328 estadounidenses fueron repatriados del crucero en Japón, de los cuales 14 presentan contagios. También se confirmó que en el mismo buque un colombiano fue diagnosticado con el COVID-19. Esta mañana arribaron de Wuhan a Estados Unidos 328 tripulantes del crucero Diamond Prince, mismo que se encuentra en cuarentena frente al puerto de Japón hasta el 19 de febrero. Autoridades estadounidenses informaron que 14 de sus ciudadanos están contagiados. El buque de 3.700 pasajeros registra al menos 355 casos de infectados, siendo el segundo foco de propagación más grande del COVID-19. Por su parte, Canadá, Australia, Israel e Italia informaron que enviarán vuelos para repatriar a los ciudadanos que se encuentren en la embarcación. Las personas que dieron positivo o tuvieron una alta probabilidad de dar positivo debido a los síntomas que exhibían fueron traídas aquí porque tenemos el personal, tenemos las instalaciones, tenemos los recursos y la experiencia para manejar a este tipo de personas. Así también se confirmó el segundo latino contagiado por el virus. Se trata de un ciudadano colombiano que formaba parte de los pasajeros del crucero en Japón. La Cancillería, a través de un comunicado oficial, informó que la prueba realizada por coronavirus dio positivo. Por otro lado, las autoridades sanitarias de China informaron que asciende el número de muertes a 1.868 y al menos 73.000 casos de contagio en el mundo. Así también que al menos 141.000 personas se encuentran en observación por presentar síntomas del virus. Por su parte, se confirmó la muerte del director de un hospital de Wuhan. Medios locales informaron el fallecimiento de Liu Ximing, quien estuvo contagiado por el COVID-19. Se trataría del primer caso de muerte de esta índole. Frente a la emergencia sanitaria y desabastecimiento de médicos para contener el nuevo patógeno, al menos 600 voluntarios acudieron esta mañana a Hubei para brindar ayuda contra la epidemia que hasta la fecha no registra una cura. Mientras que en la India una noticia estremece al mundo, debido al primer suicidio por temor al COVID-19. Se trata de un hombre de 50 años que presentaba síntomas de gripe y algunos otros relacionados al virus. El mismo que al acudir a un centro de salud se dejó llevar por el pánico e información que circulaba en videos, y asumió que era portador del patógeno. Lamentablemente se quitó la vida, mientras encerró a su familia en su domicilio con el fin de no contagiarles. Con realización de Caterine Aguirre, informó Javier Rosero. Entre muchas interrogantes y dolor, se realizaron los sepelios de los hinchas barcelonistas que fallecieron en un accidente de tránsito en Perú. Uno de ellos se había salvado del percance vial registrado en la vía Cuenca-Molleturo en el año 2018. La barra está de luto. De eso los jugadores en la cancha otorgaron un minuto de silencio en el Estadio Monumental ante el partido por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y luego cantaron a todo pulmón. Muchos se quedaron luego del encuentro y recibieron en horas de la madrugada los féretros. Hubo una breve misa y cánticos de sus familiares y amigos de la General Sur. Por ejemplo, en la Ciudadela La Fragata, en el sur de la ciudad, allegados de David Morales Bautista solo se preguntaban por qué el conductor no detuvo la marcha ante el peligro que enfrentaban en esa carretera, en la ciudad de Máncora, en Perú. Efectivamente que el conductor iba a exceso de velocidad, se habían parado ya a que se aguante un poquito más y ahí supongo que se había dormido, no sé qué exactamente qué habrá pasado. La barra de Paraíso de la Flor se solidarizó con la familia de Catherine Cedeño, de 22 años, que también se encuentra en la lista de los 7 fallecidos. Era el segundo viaje internacional, prácticamente hace poco nomás, fue a Uruguay, a Progreso. En la Ciudadela Rotaria, su amigo Jason Licoa, de 23 años, también fue velado entre sus seres queridos y banderas amarillas. Tenía entendido que se iban en un solo bus, de aquí que lo llevaba y lo iba a retornar, pero no fue eso, no fue la realidad eso, porque cuando regresaron dice que venían de allá para acá en un bus peruano. En el bloque 3, Evasión Popular, solo recordaban a Cristian Sánchez Peñafiel, de 26 años, uno de los sobrevivientes de la tragedia de agosto de 2018 en la vía Cuenca-Molleturo. El destino no lo salvó en esa ocasión y forma parte de la filial del Cielo. Y eso es lo que más me rompe, porque yo hablé con él y que tomara conciencia de lo que le había pasado. Y él me dijo que ya no iba a ir el viaje. Se fue, pues. Pudo más el hincha que lleva él dentro que todo lo que habíamos hablado.
y desde distintos sectores de la ciudad los despidieron ese lunes. Las caminatas con los féretros se las pudieron observar desde la vía perimetral y también desde la vía Daule. Para este martes están programados los últimos sepelios, informó Charlie Pisa. Lamentable, nuestras condolencias a sus familiares y uno de los sobrevivientes del trágico accidente de tránsito en Perú, en el que murieron hinchas del Barcelona, revela que estuvo cerca del conductor del bus siniestrado minutos antes del percance y que 4 de las víctimas murieron al instante. Mientras tanto, 3 de los heridos son evaluados para determinar si deberán ser operados. Trae las huellas de un accidente del que salió vivo de milagro. Luis, nombre protegido de uno de los 50 pasajeros del bus que contrataron para volver de Lima. Tras el partido entre Barcelona y Sporting Cristal, chateaba con su esposa. Pero alcanza a ver que quiso como que rebasar un carro y ya no pudo mantener bien el carro y se metió al abismo. Volcamos, sí fue cubrirme la cabeza. Sucedió 2 años después del último accidente a bordo de un bus de la cooperativa El Señor de los Milagros, en la vía Molleturo-Guayaquil, y que cobró la vida de 12 hinchas. Describe los momentos de pánico que invadieron a todos en medio de los gritos y el caos. Sí, fue un momento muy feo porque muchos gritaban, ay, mi pierna, auxilio, ayúdame. De los que estaban en ese momento allí, 4 escuché que ya estaban muertos en ese momento, después, repito, del accidente. La mayoría de los 12 heridos, trasladados en 2 aeronaves de la Policía Nacional, fueron dados de alta el domingo. Sin embargo, 3 están bajo observación. Uno de ellos va a ser intervenido porque tiene una fractura en la pelvis y el otro aparentemente tendría una fractura en el maxilar inferior. Miguel Ángel perdió su pierna izquierda en el siniestro de agosto de 2018. Impactado, exhorta a las autoridades para que los viajes en buses de transportación pública precisa empiecen a generar alguna garantía. Detrás de cada herido y cada fallecido por un siniestro de tránsito, porque no es un accidente, hay una familia y la familia es la que sufre. Entonces, por favor, hacer conciencia, por favor, esos permisos, que sean más rigurosos, que se verifique bien los frenos. Después del accidente. Me la mandó a dejar. Ambos vivieron para contarlo, pero tienen un peso que más tarde los conducirá de nuevo a velorios y funerales de sus compañeros, que por el equipo dejaron el corazón en las gradas y sus vidas en el pavimento. ¡No lo vamos a olvidar, estamos presentes! Informó Jorge Escobar. Y se conocen más detalles sobre el accidente del bus que trasladaba a los hinchas del Barcelona. Al parecer, el conductor del vehículo excedió los límites de velocidad en la curva. Según reportes, el bus de transporte urbano no partió de un terminal terrestre autorizado. Contaba con habilitación, certificado de inspección técnica vehicular y SOAT vigente. Un bus con más de 50 pasajeros, al parecer exceso de velocidad, exceso de pasajeros. Es un proceso legal que las víctimas tienen todo el derecho a llevar a cabo con los responsables legales, con los representantes legales y quienes respondan ante esa cooperativa que les digo es de nacionalidad peruana, pero si necesitan apoyo en ese proceso también se los podemos ofrecer a través de la Cancillería. En el comunicado de Sutran se manifiesta que de acuerdo al reporte, el vehículo excedió el límite de velocidad y que eso conlleva a la sanción de cancelación de inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia de conducir de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito de ese país. Además, las autoridades peruanas indicaron que en el sector del accidente hay 32 curvas cerradas. Allí los conductores deben bajar la velocidad al máximo para evitar otra desgracia como la que ocurrió en esa madrugada. Simplemente nos dijeron que le hagamos compañía, que estaba por quedarse dormido y un compañero fue abajo a ayudarlo y no sé ahora el motivo ahí de la demás. ¿El cansancio habría pasado factura? Tal vez. Igual
gracias a Dios estamos bien algunos compañeros. El chofer está con resguardo policial en una clínica privada en la ciudad de Talara y quien sería el copiloto está retenido para investigaciones en la comisaría de policía del distrito de El Alto. El conductor y su acompañante habían intentado huir, ambos fueron apresados. ¿Sí? Insisto, resaltando el buen trabajo también de la policía peruana. Ambos están presos, ellos intentaron huir. De ahí en adelante tenemos que esperar que las autoridades peruanas avancen con la investigación. Según los oficiales de esa jurisdicción, el copiloto presentaba laceraciones en las extremidades y dijo no recordar nada tras el volcamiento del transporte, porque aparentemente iba dormido. De a poco se irá aclarando el panorama y conociendo más detalles de lo que realmente